continuación vamos a ver cómo resolver ejercicios de binomios al cubo. Para ello entonces vamos a tener nuestro primer ejemplo, b más 3 elevado al cubo. Vamos a seguir una serie de 4 pasos, puesto que ejercicios de este tipo siempre nos van a llevar a una respuesta de 4 términos. Entonces estos 4 pasos son para hallar cada uno de ellos respectivamente. Para hallar el primer término, debemos de elevar el primer término al cubo, es decir, el término b. Y b, si lo elevamos al cubo, nos da como resultado, pues justamente b al cubo. El segundo paso dice el triple de la multiplicación del primer término al cuadrado por el segundo término. ¿Cómo es eso? Es una expresión como esta: el triple de la multiplicación del primer término al cuadrado, el primer término es b elevado al cuadrado, por el segundo término, el valor número 3. Si hacemos esta operación, b al cuadrado es b al cuadrado por 3, y por 3 nos va a dar como resultado positivo 9b al cuadrado. El tercer paso es el triple de la multiplicación del primer término por el segundo término elevado al cuadrado. Eso hace referencia a una expresión como esta: el triple de la multiplicación del primer término, es decir, el término b, por el segundo término elevado al cuadrado. Es decir, ahora el que elevamos es el 3 al cuadrado. Y si hacemos esta operación, 3 al cuadrado nos va a dar 9, por 3, 27, por b, 27b. Y es así como llegamos a nuestro tercer término. Y finalmente, el último término se consigue elevando el segundo término al cubo. Eso quiere decir, el segundo término es 3, y si lo elevamos al cubo, elevar al cubo, recordemos que es multiplicar el número indicado en sí mismo 3 veces. Y 3, si lo elevamos al cubo, es decir, 3 por 3 por 3, nos va a dar como resultado más 27. Bueno, veamos un siguiente ejemplo. Nuevamente vamos a obtener como resultado 4 términos. El primero lo vamos a obtener de elevar el primer término al cubo. Y a, si lo elevamos al cubo, nos va a dar a al cubo. El segundo paso, el segundo término, se obtiene del triple de la multiplicación del primer término al cuadrado por el segundo término. Una expresión así: multiplicar 3 por el primer término elevado al cuadrado por el segundo sin elevar al cuadrado. Si hacemos esta operación, 3 por menos 2 nos va a dar negativo 6a al cuadrado, por la operación que hay que hacer en esta parte. Y eso nos va a dar negativo 6a al cuadrado. Para el tercer término hacemos lo mismo, pero ahora el que elevamos al cuadrado es el segundo término, es decir, el negativo 2. Vamos a tener una expresión como esta: el triple de la multiplicación del primer término por el segundo término elevado al cuadrado. Si elevamos negativo 2 al cuadrado, nos va a dar 4 positivo, por 3 nos va a dar 12, y por b, 12b positivo. Y es así como llegamos a nuestro tercer término. Y finalmente el cuarto término se obtiene de elevar el segundo término al cubo. Y negativo 2 elevado al cubo es negativo 8, porque negativo 2 por negativo 2 por negativo 2, multiplicándolo 3 veces dentro de sí, nos da como resultado negativo 8. Y un tercer y último ejemplo. Nuevamente vamos a tener 4 términos como respuesta. El primero se obtiene de elevar el primero al cubo. 5a elevado al cubo es multiplicar el 5a 3 veces, 5a por 5a por 5a. Eso nos va a dar como resultado 125a al cubo. El segundo término se obtiene de elevar el primer término al cuadrado por el segundo, y a la vez multiplicándolo por 3, porque dice el triple de la multiplicación. Entonces esta expresión
Si primero la elevamos al cuadrado, 5a al cuadrado nos va a dar 25a al cuadrado. Por 3 nos va a dar 75 y por 2 nos va a dar 150. A al cuadrado b, por estas variables que aparecen acá. Entonces la respuesta es positivo 150a al cuadrado b. El tercer término se obtiene del triple de la multiplicación del primer término por el segundo elevado al cuadrado. Es decir, ahora el que se eleva al cuadrado ya no es el primer término sino el segundo. 2b, si lo elevamos al cuadrado nos da 4b cuadrado. Ese 4 si lo multiplicamos por 5 nos da 20 y si lo multiplicamos por 3 nos da 60. Esta quedó sin elevar al cuadrado y esta b cuadrado resulta de esta operación de acá, por eso queda b cuadrado. Y finalmente el cuarto término se obtiene de elevar el segundo término al cubo, 2b elevado al cubo. Si hacemos esa operación, 2b por 2b por 2b nos va a dar 8b al cubo. Y es así entonces como se resuelven ejercicios de este tipo, binomios elevados al cubo.